Bueno, recording in progress. Bueno, lo que vimos nosotros últimamente fueron los experimentos factoriales en bloques y los factoriales fraccionales. Acuérdense que los experimentos factoriales se les llama cualquier experimento donde los factores tienen dos y más de dos niveles. Dos y más de dos niveles. Si solamente los factores tienen dos niveles, o sea, los experimentos factoriales 2K, son una parte especial dentro de los experimentos factoriales, pero siempre van a estar nombrados aparte, porque son un tema particular por el hecho de que es la forma más económica posible de hacer un experimento con más factores, menos niveles, pero poner más factores dentro del experimento. Entonces, vemos nosotros ahora que los factoriales todavía encima, se pueden fraccionar. O sea que se pueden hacer por partes, completar las partes y correr el experimento completo, o se pueden hacer, trabajar tomando una sola de esas partes, de esos bloques, o de esas fracciones. Bueno, entonces vimos que los diseños factoriales fraccionarios, que son una parte de un diseño factorial completo, las interacciones entre dos factores se pueden confundir a veces y no se pueden separar los efectos de otras interacciones de orden superior. Lógicamente, estos experimentos tienen que pagar un cierto precio. ¿Mm? Bueno, entonces dijimos que dado que a medida que uno le va adicionando factores a un experimento con solamente dos niveles, de todas maneras el experimento a medida que le agregamos factores se va incrementando en cuanto a la cantidad de corridas experimentales, haciéndolo en algunos casos sumamente difíciles de correr. Por ejemplo, con 7 factores, que es algo bastante común, tendríamos que hacer 128 corridas experimentales y eso realmente es muy difícil que se pueda lograr. Bueno, entonces nosotros dijimos que afortunadamente había dos posibilidades dentro de los experimentos factoriales, que se hace posible analizarlos con menos combinación. Y esos experimentos factoriales se llaman factoriales fraccionados. Fraccionados. Entonces, el precio que uno paga por este ahorro es el hecho de que algunos contrastes, acuérdense que son la misma cantidad de signos positivos y negativos, los mismos contrastes miden no solo un efecto principal o una interacción, sino que pueden medir más de uno a la vez, siendo imposible obtener información individual sobre la influencia que cada uno tiene separadamente sobre la respuesta. Bueno, dentro de esos experimentos factoriales fraccionados, se puede trabajar de dos maneras, de dos maneras. Una manera es trabajar con la confusión. Entonces, nosotros lo que hacemos es preparar el experimento factorial en bloques, en bloques, donde alguna interacción, generalmente una interacción, va a estar confundida con el efecto del bloque. Entonces, si yo no puedo hacer correr el experimento un día determinado porque no me alcanza el tiempo, no me alcanza la cantidad de gente que tengo para trabajar, no me alcanza lo que fuere, o yo estoy haciendo un experimento, no sé, a través de una encuesta o a través de individuos, tengo que ir y entrevistar a los individuos y ver cómo están físicamente, o lo que fuera, que yo no puedo completar la encuesta en el mismo momento, lo que yo puedo hacer es hacer el experimento en una etapa, correr el experimento en otra etapa en la que yo pueda terminar con ese experimento y tomar alguna interacción o algún factor que no me es muy importante, lo puedo tomar para confundirlo con el efecto de bloque. Por ejemplo, el otro día yo le decía que mostramos un ejemplo donde confundíamos la interacción de mayor orden
que era la interacción AB, porque estábamos trabajando solamente con dos factores, pero a veces uno confunde el factor A porque sabe que hay una interacción AB, sabe que hay. Entonces confunde A porque en la interacción ya aparece el efecto de A. ¿M? Confundido con B. Entonces, si A y B interactúan, ya no tiene sentido analizar A ni analizar B, porque interactúan. ¿Eh? Entonces, no son independientes. Bueno, entonces nosotros vimos justamente que nosotros vamos a trabajar con aquellos modelos que son balanceados, es decir, que cada nivel de los factores aparece el mismo número de veces en todas las combinaciones de tratamientos. ¿M? Y lo que vamos a hacer es dividir el total de combinaciones de tratamientos por una potencia de 2. Ahí se me fue, por una potencia de 2 y utilizar cada una de estas fracciones para hacer el experimento. Entonces, cada una de esas fracciones se llaman bloques. ¿M? Se llaman bloques. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esos bloques es analizar un factor, o sea, el bloque va a representar un factor que podría potencialmente introducir variabilidad en el experimento, pero que no es de nuestro interés tenerlo en cuenta. Lo mismo que vimos cuando analizamos los bloques allá lejos y en su momento vimos el efecto de los bloques como un factor que nosotros queremos sacar del error experimental. Sabemos que pueden introducir variación y por lo tanto lo vamos a sacar del error experimental. Bueno, se llaman bloques. Entonces, por ejemplo, dice, cuando no es posible hacer una repetición completa de un experimento factorial el mismo día, con material homogéneo o bajo las mismas condiciones operacionales, y esto sirve para cualquiera. Yo no tengo idea de ejemplos de servicio, por ejemplo, pero ustedes pueden, en el caso de que ustedes estén realizando un experimento, pueden tener en cuenta lo que se llama condiciones operacionales. O sea, cuando las condiciones operacionales no se pueden mantener, uno tiene que tenerlo en cuenta. Tiene que tenerlo en cuenta, porque si no lo tiene en cuenta, esa variabilidad va a estar dentro del error experimental y no nos va a aparecer la significación de los efectos principales ni de las interacciones, solamente porque el error experimental está muy inflado y vamos a ver nosotros que el modelo nos va a dar muy mal. Bueno, entonces usamos la técnica de confusión, que es una estrategia del diseño de experimentos, y separamos al experimento factorial completo en bloques, que van a representar el efecto de ciertos días, distintas materias primas, distintas características operacionales, etc. ¿M? Bueno, eso es lo que habíamos visto. ¿Qué más vimos? Vimos nosotros entonces que un experimento 2 al cubo que tiene 8 corridas experimentales, lo podemos dividir en dos bloques, porque acá tengo 2 al cubo por un medio, dos bloques de 4 combinaciones de tratamiento, 4 corridas experimentales cada uno. O puede ser de 4 bloques, 2 al cubo menos 2 a la 2, 4 bloques de 2 combinaciones de tratamientos. Bueno, ¿qué más? También hay que cuidar que los niveles de todos los efectos aparezcan el mismo número de veces. Y estos diseños se pueden correr en 2 bloques, 4 bloques, 8 bloques, etcétera. Depende de lo que nosotros necesitemos. Pero es tan complicado confundir efectos principales para separar en 4, 8 bloques, que uno generalmente trabaja con 2 bloques, no más. ¿Y qué se hace? Se corre el experimento un día o bajo ciertas condiciones experimentales y se corre el experimento en otro momento con otras condiciones experimentales, se junta toda la información de todos los datos del experimento y termina uno corriendo el experimento en forma completa. Habíamos visto un ejemplo donde teníamos un experimento con 4 combinaciones de tratamientos o 4 corridas experimentales sin repeticiones, donde nosotros teníamos en el bloque 1 teníamos A y B a su nivel más alto y a su nivel más bajo,
Y después teníamos A y B, A a nivel alto y B a nivel bajo, y al revés, A a nivel bajo y B a nivel alto. Si nosotros vemos los signos, estas dos combinaciones tienen signo positivo, estas dos combinaciones tienen signo negativo, y cuando tengamos todos los datos de este experimento, lo que va a hacer el programa es tomar a B más uno menos B menos A. Y justamente ese efecto es el efecto interacción. Entonces, en lugar de medir la interacción va a estar confundida con el bloque, o sea, con el efecto día o con el efecto materia prima en este caso. Solamente que la interacción AB sepamos que no es significativa. Bueno, este mismo esquema lo podemos utilizar para confundir cualquier experimento 2 a la K. ¿Eh? Entonces, lo que nosotros habíamos visto, cómo podíamos confundir un experimento 2 al cubo, o sea, con 8 corridas experimentales, lo queremos transformar, en dos bloques. Queremos ver cómo tenemos que hacer las corridas experimentales para que nos queden dos bloques y alguna interacción se confunda con el efecto del bloque. Entonces, teniendo nosotros los signos positivos y negativos, párenme si algo no se recuerdan bien, por favor, o si quieren hacerme alguna pregunta. Entonces, tomando la interacción triple, que generalmente no tiene una explicación lógica, separamos los signos negativos de los signos positivos, es decir, esto ya no va a ser sometido a análisis porque ya no es un contraste ortogonal. ¿M? Y vemos nosotros que corremos el bloque uno, anotamos los resultados del experimento, corremos el bloque 2, con estas combinaciones de tratamientos que están puestas acá, con estas combinaciones de tratamientos, o sea, ABC a nivel bajo, AB a nivel alto y C a nivel bajo, lo que representen en el experimento que ustedes van a correr. Y así sucesivamente. Le damos al operador para que haga estas 4 corridas experimentales, anotamos los resultados en la columna de datos. Al día siguiente o al momento que nosotros querramos, nos parezca conveniente, vamos y tomamos mediciones del bloque 2 con estas corridas experimentales que están especificadas aquí. ¿M? Anotamos los datos del experimento y una vez que hemos completado, las 8 corridas experimentales, entonces solucionamos, digamos, corremos el experimento completo. No nos hace falta separar, analizar una parte y otra parte. No tiene ningún sentido. Lo completamos al experimento. Este lo corremos a través del bloque uno, esto lo corremos con el bloque 2 y finalmente, cuando corramos el experimento completo, vamos a tener que la interacción triple va a estar confundida con el efecto de bloque, si es que nos interesa. Pero este bloque puede representar, por ejemplo, un efecto de máquinas diferentes, por ejemplo, o días, o situaciones experimentales, condiciones de humedad, condiciones de ruido, condiciones de varias cosas que pueden afectar una experiencia. Y entonces no nos interesa la interacción triple, pero sí nos interesa el efecto que yo estoy confundiendo con la interacción triple. O sea, diferentes días, diferentes materias primas, diferentes operadores del proceso, etcétera. Eso sí, diferentes extracciones de muestras de sangre o muestras de laboratorio. No podemos hacer toda la extracción un día, hacemos en días diferentes y no sabemos si el hecho de trabajar en días diferentes tiene un efecto sobre la respuesta, pero por las dudas se lo sacamos al error experimental, por las dudas. Y después lo vamos a saber en el análisis. Bueno, después entonces, como les dije, uno completa la tabla de datos y hace el análisis de varianza de la forma habitual, sin ningún problema. Entonces, vimos el ejemplo de la filtración, que ya lo teníamos resuelto. El ejemplo de filtración tenía 4 factores, ¿m? 4 factores, con 4 factores vamos a tener un experimento 2 a la cuarta, que son 16 corridas experimentales. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá?
16 Sí, corridas profe. experimentales. Bueno, dice, diariamente el investigador solamente puede ensayar 8 corridas experimentales. Entonces decide efectuar un diseño 2 a la cuarta, pero confundido en dos bloques. Es lógico confundir la interacción de mayor orden con los bloques. Entonces, nosotros ya lo tenemos, el experimento ya tenemos el factor A, B, C y D, y tenemos los resultados del experimento. Entonces, algo medio absurdo que vamos a hacer es separar en dos bloques con los signos positivos y negativos. Sí, eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer, digamos, porque nosotros ya tenemos los resultados, pero se hace antes de correr el experimento, obviamente. Bueno. Y también dijimos nosotros que lo que podemos hacer era generar una columna, generar una columna con la multiplicación de cada uno de los factores, una columna que se llama columna ABCD o columna que representa el bloque, y de esa manera el programa nos va a dar una columna que tiene los signos negativos y positivos. Lo que nosotros podemos hacer ahí es darle al operario para que corra primero todos los signos, los niveles de los factores con signo negativo y después al otro día, los 2 días o cuando se considere conveniente, con signos positivos. Nosotros ahora estamos mostrando simplemente porque ya tenemos el resultado. ¿Mm? Ya lo tenemos el resultado. Bueno, también dijimos nosotros, bueno, que teníamos el bloque uno y el bloque 2 determinado por los signos positivos y negativos de la columna ABC. Y cuando hacemos el análisis, nos fijamos cuáles son los niveles de las variables, le decimos que está codificado, le indicamos que la columna ABCD está representando al bloque. Y entonces cuando nos tira el análisis de varianza, que ya lo teníamos nosotros en un módulo anterior, vamos a ver que aparece esta fila que antes no aparecía. ¿Por qué? Porque nosotros las interacciones triples y la cuádruple le habíamos pasado el error experimental. Pero ahora del error experimental saca este factor, lo saca del error experimental, que es la interacción cuádruple que mide el efecto del bloque, y acá le dice que el hecho de haber trabajado en días diferentes, por ejemplo, no constituyó un elemento significativo para el error experimental. ¿Mm? No fue significativo. Bueno, ¿qué vimos después? Después vimos que lo que nosotros nos convendría hacer es crear un diseño experimental, y decirle al diseño experimental que tenemos 4 factores, que los queremos que nos lo presente en 2 bloques y que vamos a trabajar con el diseño completo con las 16 corridas experimentales, pero como solo podemos hacer 8 por día, que por favor nos tire la planilla de datos en 2 bloques, para hacer unos un día y otros otro día. Si ustedes le van a dar esa planilla de datos a los operarios, siempre les conviene poner, cuando ustedes designan cuáles son los factores, que por supuesto hay un lugar donde aparece, los unos y menos unos, le ponen el nombre. Entonces, le pedimos que nos tire la planilla de datos, y nosotros tenemos acá bloque uno y bloque 2. Entonces, estas corridas experimentales le decimos al operario la temperatura a nivel alto, la presión a nivel bajo, el nivel de formaldehído a nivel bajo y no sé qué más, el D a nivel bajo también, pero le anotamos para que lo puedan hacer las corridas experimentales correspondientes. Obviamente vamos a tener, por ejemplo, si tuvimos que hacer las corridas experimentales en días diferentes, porque no lo pudimos terminar en un solo día, bueno, vamos a tener todo acá, todo lo que es bloque uno, todo lo que es bloque uno, vamos a tener los datos. Al día siguiente hacemos la otra corrida y tenemos todos estos datos y ya directamente analizamos el experimento como si fuera un experimento completo. Y el programa nos va a identificar que hemos trabajado con bloques y nos va a tirar el efecto del bloque. Bueno, esa entonces es una forma de trabajar. Una forma de simplificar un experimento factorial
2K, o sea, el hecho de trabajar con el experimento 2 a la K ya es una forma de simplificar el experimento. Entonces, una primera simplificación sería trabajar con los experimentos 2 a la K. ¿Eso qué me implica? Que cada factor va a tener dos niveles. Entonces tengo que ver de que los niveles que yo tomo sean lo suficientemente separados entre ellos como para que yo pueda ver algún efecto cuando se mueven, cuando pasan de nivel bajo a nivel alto. Quiero ver si se produce algún efecto en la respuesta. Generalmente se lo toma dentro de los valores extremos del proceso. ¿Eh? Los valores extremos del proceso, porque no es que yo después voy a utilizar ese nivel, sino lo que yo quiero ver con estos experimentos rápidos y más bien simples es si hay algún factor que hace la diferencia. Si se ve alguna diferencia cuando yo muevo el factor del nivel bajo al nivel alto. Por ejemplo, si yo la temperatura la puedo poner a 20 grados y a 60 grados y no estoy muy segura si influye o no influye, podría ponerla, si es que se puede, ¿no? Entre 10 y 70 grados y ver si esas temperaturas que son extremas y que no son las que yo después voy a determinar, me dice que la temperatura sí tiene un efecto. Nada más que eso quiero saber yo. ¿Qué factor es el que tiene un efecto sobre la respuesta? Por supuesto, si no lo conozco. ¿Mm? Ya le dije que una chica hizo un trabajo de unos caramelitos duros, una chica que hacía una maestría en calidad de alimentos, bueno, te hizo su tesis con la modificación de un proceso de fabricación de caramelos duros. Entonces tenía que pasar un rollo de caramelo, una cinta de caramelo por una serpentina en una empresa, y después tenía que cortarla y después tenía que hacer no sé qué cosa. Bueno, cuando ella fue a probar los niveles del factor, puso la masa sobre la cinta y la masa salió volando. O sea, uno de sus factores es la velocidad de la cinta y tomó un valor de velocidad que no le permitió, se tuvo que parar el experimento porque lo tomó demasiado rápido. ¿Mm? Bueno, todas esas cosas dan conocimiento sobre el proceso. Bueno, entonces una forma de simplificar un experimento es trabajar con los experimentos 2 a la K y pasar todas las interacciones de 3, 4, 5, 6 de orden mayor al error experimental. Quedarse solamente con los factores principales y las interacciones 2. Otra forma es confundir el experimento, es decir, trabajar en bloques, separar el experimento completo en 2, 3 bloques, lo que necesitemos, y posteriormente correr todas las partes, todos los bloques y analizarlo cuando tengamos recién los resultados. Entonces, cuando tengamos los resultados, ahí procedemos a analizar. Una pregunta que no me han hecho, pero que está presente es, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, tengo 8 corridas experimentales? Hago 3 corridas hoy, mañana hago 2, pasado hago otras 3 y anoto los resultados. ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada, pero nada. Pero acuérdense una cosa, que eso casi, casi que es solamente posible para experimentos súper controlados, como son los experimentos químicos, por ejemplo. Porque si ustedes están operando en condiciones de mucha variabilidad, como es todos los experimentos biológicos, todos los experimentos, pues, qué sé yo, ni que hablar en los experimentos de fábrica, de producción o lo que sea, si ustedes hacen 3 corridas un día, 2 corridas del otro, le meten una cantidad de ruido a ese experimento y no tienen ninguna variable para evaluar ese ruido. En ninguna parte han puesto una variable para evaluar ese ruido. ¿Me explico? Entonces, ustedes lo pueden hacer. Háganlo los días que quieran, háganlo con la cantidad de materia prima que quieran, háganlo como quieran. Pero cada vez que ustedes salen de la simultaneidad,
de obtener resultados, le están metiendo ruido, 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 ruido al experimento y las conclusiones, bueno, será en función de la cantidad de ruido que les metieron. Que eso muchas veces es impredecible el ruido que entra en un experimento. Bueno, entonces, experimento 2 a la K. Cuando no se puede hacer un experimento completo 2 a la K, vamos a los experimentos confundidos. ¿Eh? Y si todavía tenemos problemas porque un experimento confundido requiere que nosotros hagamos las 16 corridas experimentales, aunque sea de a 8, pero las 16, si no podemos hacer 16 corridas experimentales, 8 o lo que fuere, podemos trabajar con un experimento factorial fraccionario. ¿Mm? Entonces, en estos casos, se utilizan con frecuencia debido a la imposibilidad de correr experimentos completos, cuando tenemos generalmente muchos factores para considerar. Se suelen llamar también experimentos de escrutinio, porque se usan con frecuencia en las primeras etapas de un proyecto, cuando es probable que muchos de los factores inicialmente considerados tengan poco o ningún efecto sobre la respuesta. Es decir, muchas veces se utilizan para decidir cuáles son los factores que pueden influir sobre la respuesta haciendo pruebas, con poquitos ensayos, haciendo pruebas. em, para saber pues, cuáles son los factores que nosotros vemos que pueden estar incidiendo sobre la variable de respuesta. Eso, en la mayoría de los casos, surge de un brainstorming, una espina de pez. De ahí tendría que salir la selección de los posibles factores. Pero bueno, hay veces que no, hay veces que la gente no sabe o estamos por empezar con un proceso y no sabemos a qué nivel lo tenemos que correr. Bueno, es un experimento de prueba y error. Entonces, estos experimentos de factoriales fraccionarios pueden ser de mucha ayuda. Los factores que se identifican como importantes se investigan con mayor detalle haciendo otros experimentos más adelante. ¿Eh? Después de encontrarlos, podemos hacer otros experimentos. Bueno, por ejemplo, dice, supongamos que nosotros tenemos seis factores a dos niveles cada uno. Seis factores no es una gran cosa, es bastante habitual. Seis factores requieren 64 ensayos. Es una barbaridad según el tipo, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer, pero es bastante exigente 64 ensayos. ¿Eh? Y con 64 ensayos, como vimos la vez pasada, necesitamos 21 grados de libertad para los efectos principales y las interacciones dobles y 42 grados de libertad que vuelven al error experimental. ¿Mm? Entonces, hemos trabajado mucho para poder correr un experimento 2 a la Z todo completo. Hemos tenido que trabajar muy mucho. A veces se justifica, a veces no. Entonces, lo que nosotros dijimos fue que el experimento lo podíamos dividir en bloques. Podemos dividir el experimento en bloques, en fracciones, que en realidad son fracciones porque se llama fraccionado, pero ahora la característica es que no vamos a correr el experimento completo. Vamos a correr el bloque uno o vamos a correr el bloque 2. O, no y, sino o. Y entonces ahí nos encontramos con una situación muy particular. Si corremos, por ejemplo, el bloque 2, tenemos cuatro combinaciones de tratamientos, lo cual nos deja 3 grados de libertad solamente para el experimento, 3 grados de libertad, por ejemplo, A, B y AB, pero uno de estos factores o una interacción tiene que hacer de error experimental. Lo vamos a tener que utilizar como error experimental. Vamos a tener que decidir cuál vamos a pasar al error experimental. O sea que en realidad vamos a analizar solamente dos efectos. Bueno, ¿y qué pasa acá? Que cuando nosotros teníamos 8 corridas experimentales, teníamos 7 factores que eran plausibles de ser analizados, de los cuales uno generalmente lo pasamos al error experimental. Pero ahora solamente tenemos 3 efectos principales para analizar. ¿Por qué tenemos solamente 3 efectos? Porque no tenemos más de 3 ¿eh?
tres contrastes linealmente ortogonales. ¿Eh? Fíjense que A es lo mismo que BC como contraste. Entonces, cuando yo multiplique A por la columna de datos, voy a tener el efecto de A, y cuando multiplique BC por la columna de datos, voy a tener el efecto de BC. Y son iguales. Y son iguales, porque no he podido encontrar un contraste ortogonal que los diferencie. Entonces, la conclusión que sacamos nosotros es que A es alias con BC. O sea, A y BC miden lo mismo. A y BC miden lo mismo. Entonces, esa partición de un experimento completo en fracciones y el hecho de trabajar con una fracción del experimento completo hace que se formen los alias. ¿Eh? Y eso tenemos que saber nosotros. ¿Cuáles son los alias para saber si le podemos adjudicar el efecto de un factor a un alias determinado? Si puede ser el efecto que vamos a obtener para A, es de BC o es de una combinación de ambos. Entonces, multiplicando por el pivote, que es la interacción triple, cada uno de los factores y recordando que los contrastes son ortogonales, sabemos entonces que esta multiplicación ABC por A me determina A al cuadrado, que es igual al vector identidad, por BC, es decir, que esto me está indicando que A es alias con BC, que B es alias con AC y siempre con los opuestos, ¿no? Y el resumen tenemos que A está confundido con BC, B está confundido con AC y C está confundido con AB. Y esta información la tengo que saber, porque cuando analice los resultados los tengo que aprender a interpretar. Lo tengo que saber. Bueno, entonces lo que habíamos visto era que en realidad el programa lo que hace es sumar los efectos de A y B, C cuando trabajamos con la parte positiva del vector pivote, de la columna pivote o de la interacción pivote, y van a ser negativas los resultados de ambas cuando trabajemos con la parte negativa del factor que hemos usado para separar en fracciones. Y acá me va a aparecer un cuestionamiento. Si este factor, que se va a llamar A, por ejemplo, pero sabemos que A es alias con BC. Si A es muy grande y BC es muy chiquito, cuando yo diga que A es bien en un proceso, ya sea de producción o de servicio, si esta cantidad es insignificante, me voy a quedar tranquilo que lo que saque de A va a ser efecto de A. Pero si esta cantidad puede ser muy importante y A es muy chiquito, me va a parecer como que A es significativo cuando en realidad lo que es significativa es la interacción BC. Ese es el riesgo que tengo de trabajar con los factoriales fraccionados. Tengo que conocer algo de los factores y sus interacciones. Algo. Bueno, muy bien. Y lo mismo pasa con la parte negativa, ¿no es cierto? También vimos, en el programa vimos, ¿m? que nosotros podemos crear el diseño factorial. En este caso era con tres factores, tres factores, A, B y C. Vamos a trabajar con un solo bloque, pero con la mitad de un diseño completo, la mitad del diseño completo, y le vamos a pedir que nos saque los resultados en la planilla donde nosotros generamos la planilla de trabajo. Le decimos si queremos trabajar con la fracción uno, con la fracción 2 o con la fracción principal, con lo que ustedes quieren trabajar, lo que realmente no sabemos.
No sabemos si es mejor trabajar con la fracción uno o con la 2. La verdad que no lo sabemos porque depende de cómo sea, por ejemplo, la interacción AB. Porque en un caso A es sumado a BC y en otro caso A es restado a BC. Y eso no lo sabemos. No lo sabemos. Y más si trabajamos con una fracción sin tener el experimento completo, obviamente. Obviamente. Bueno, entonces el programa nos va a decir esto, la cantidad de factores que tenemos, que es un diseño de resolución 3 que lo vamos a ver ahora. Son 4 corridas experimentales, es una fracción del experimento 2 al cubo. Tenemos una fracción de un medio del experimento, no tenemos puntos centrales, y la fracción que tomamos es la 1. Entonces le dice que el elemento generador del diseño es la relación C igual a menos AB. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toma los signos negativos de la columna pivote. ¿Mm? Los signos negativos. Entonces la relación va a ser de A menos C, BC, de B menos AC, etc. Si tomáramos la fracción 2, tendríamos la relación positiva. O sea que los efectos se van a sumar entre ellos. ¿Mm? Eso tenemos que saber. Bueno, bueno, eso ya lo vimos. Bueno, vamos a aprender otra cosa importante que es la resolución del diseño. ¿Eh? Es la resolución. La verdad que no sé por qué es tan importante, pero le dan mucha importancia a esto, pero bueno. Los diseños de resolución 3 son diseños en los que ningún efecto principal es alias con otro efecto principal, pero sí lo son las interacciones de dos factores. ¿Mm? Sí lo son las interacciones de dos factores. Por ejemplo, el diseño 2 al cubo menos uno es un diseño 2 al cubo en dos fracciones, donde el elemento que hemos utilizado para fraccionar es una palabra de 3 letras. Entonces se llama diseño fraccionado de resolución 3, 2 al cubo menos uno. O sea, eran 8 corridas experimentales, lo fraccionamos para hacer 2 bloques de 4 corridas cada uno, ¿m? Y se llama diseño de resolución 3 porque hemos utilizado como pivote una palabra de 3 letras. ¿M? Si nosotros multiplicamos, si nosotros multiplicamos acá, miramos acá, multiplicamos A por ABC. Entonces vemos que me queda BC. ¿Eh? ¿Esto lo entienden? Multiplicar A por BC me queda BC. ¿Eso qué quiere decir? Que los efectos principales son alias con las interacciones dobles. Es una porquería eso, realmente es una porquería. Si yo multiplico B por BC, por ABC, perdón, me va a quedar AC. Entonces vemos que los efectos principales son alias con las interacciones dobles. En los diseños de resolución 4 son diseños donde ningún efecto principal es alias con otro efecto principal, o ni tampoco con las interacciones de dos factores, pero las interacciones de dos factores son alias entre ellas. Entonces vemos acá que el pivote es una palabra de 4 letras y multiplicamos por A, me queda BCD. O sea que A es alia con una interacción triple. Perfecto. B es alia con ACD, o sea con una interacción triple y así sucesivamente. Pero AB es alias con CD. AC es alias con BD. Y entonces ahí vemos nosotros que las interacciones dobles son alias entre ellas. Y ahí sí que también es muy difícil determinar a quién le corresponde el efecto. ¿Mm? Y los diseños de resolución 5 son diseños donde ningún efecto principal e interacción de dos factores es alias de ningún efecto principal o interacción de dos factores. Entonces, vemos que el elemento pivote tiene una palabra de 5 letras. Entonces, si nosotros tomamos un factor principal, por ejemplo, A,
por A, B, C, D, E, F, vemos que los factores principales son alias con las interacciones de cuarto orden. Los factores, las interacciones de orden 2 son alias con las interacciones triples, que a nosotros no nos interesan ni las triples ni las cuádruples. Entonces nos quedamos hasta cierto punto tranquilos, ¿m? Con este. Pero es un experimento, donde la palabra, tenemos 5 factores en este experimento. O sea que de base tenemos 32 corridas experimentales. Si separamos, si lo particionamos en dos bloques o en dos fracciones, nos va a quedar cada fracción de 16 corridas experimentales, ¿m? Que a veces es bastante. Bueno, ¿para qué se utilizan? Los diseños de resolución 3, son diseños que se utilizan de barrido. Son diseños donde hemos confundido una palabra de 3 letras, por lo tanto, vamos a tener acá 4 corridas experimentales. ¿M? Y se utiliza generalmente para determinar cuál de varios factores puede ser significativo en un experimento. Son fáciles de realizar y de poca experimentación. Los diseños de resolución 4 sirven para caracterizar un proceso. Se suprimen las interacciones de 3 factores y más, entonces los efectos principales se pueden calcular directamente y puede ser partir de un diseño de resolución 3, el de resolución 4, por un proceso de plegado. Ya les voy a explicar lo que es eso. Y los diseños de resolución 5 y superiores son los mejores matemáticamente o estadísticamente, pero son los más complejos. Son diseños útiles para optimizar procesos, son más poderosos, permiten el cálculo único de todos los efectos principales e interacciones de 2 factores, siempre que todas las interacciones de 3 factores y órdenes superiores sean insignificantes. Eso es muy difícil de saber, muy difícil. Muy, pero muy difícil de saber. Bueno, consideremos otra vez el ejemplo de la rapidez de filtrado, que era un diseño 2 a la cuarta. En el estudio que nosotros hicimos, que hicimos el análisis y todo, si quieren lo volvemos a ver porque lo tenemos acá cuando lo vimos en bloque, teníamos significativo A, C y D y las interacciones a C y a D. Eso es lo que nos daba el experimento. Ahora nosotros vamos a tomar este experimento que ya lo tenemos resuelto, lo vamos a fraccionar y vamos a tomar una de las 2 fracciones y vamos a ver qué resultado nos da. Eso obviamente en la práctica no va a pasar, porque si yo tuviera el experimento completo resuelto, evidentemente no trabajaría después con una sola fracción. O sea, lo vamos a hacer para entender los resultados. Bueno, entonces para hacer este experimento tenemos 2 formas de hacer. 2 formas de hacer. Nosotros podemos partir de un diseño 2 a la 4 - 1 con el elemento pivote de 4 letras, y generamos un diseño de máxima resolución posible que es de resolución 4. ¿Qué pasó acá? Que un experimento 2 a la 4 lo separamos en 2 bloques, de 8 corridas experimentales cada una. Es decir, que nos quedaría un experimento 2 al cubo. En cada fracción sería la correspondiente a un experimento 2 al cubo. ¿Vamos bien ahí? Sí, Ah, hola Miguel, sí, no te profe. había... Bueno, 2 al ¿Cómo está, cubo. profe? Entonces tenemos 8 corridas experimentales. Con 8 corridas experimentales, nosotros podemos analizar, o sea, tenemos 7 grados 2 de libertad, que podemos utilizar 3 para los factores principales y 3 para las interacciones dobles y uno para la interacción triple. Acuérdense una cosa, que nosotros para analizar el efecto de los factores,
no necesitamos el error experimental. O sea, podemos analizar el efecto en valor absoluto de los factores, pero nos quedamos sin el cálculo de la significación. ¿Eh? Pero muchas veces nos alcanza para decir esto, como hace Taguchi. Taguchi elige cuáles son los que tienen un efecto más importante sobre la respuesta y nada más. A veces no hace ni el análisis de varianza, nada. Lo mira nomás. Dice, estos son los factores que tienen más incidencia sobre la respuesta porque su efecto es mayor. Chao. ¿Mm? Acuérdense que siempre hay una diferencia entre trabajar para un paper o para una tesis y trabajar para uno. Bueno, entonces tenemos 7 grados de libertad porque tenemos 8 corridas experimentales. 3 para los factores principales, 3 para las interacciones dobles y uno para la triple. Entonces, para encontrar los niveles del cuarto factor, despejamos D, ¿eh? Por ejemplo, en ABC. Entonces tenemos el experimento, ¿eh? Tenemos un experimento básico 2 al cubo, básico 2 al cubo con 8 corridas experimentales. Cada una de estas corridas experimentales representa un contraste y son ortogonales entre ellas. ¿Mm? La interacción triple, en este caso no me va a interesar, y coloco, en lugar de la interacción triple, coloco el factor D que tiene su propio contraste, o sea que lo voy a poder calcular. Tiene su propio, representa su propio contraste. Pero ¿qué pasó acá? Cuando yo coloco el valor de D, ¿qué tengo yo acá? En realidad tengo un experimento. Si yo pongo acá D, o sea, mientras el experimento de las corridas tiene así, tengo un 2 al cubo. Ahora, en lugar de la interacción triple, aprovecho este contraste y pongo el factor D. ¿M? Y pongo el factor D. Entonces, si ustedes multiplican los signos de A, B, C y D, que como que lo tiene puesto por ABC, se van a dar cuenta de que todo esto representa, por ejemplo, los signos negativos de ABCD. ¿Mm? Va a ser todos signos negativos de ABCD. Y que en realidad, al haber puesto acá el factor D, nosotros tenemos 16 corridas experimentales porque tenemos un experimento 2 a la cuarta. ¿Mm? Pero ¿qué pasa entonces? Que este experimento es una fracción de un experimento 2 a la cuarta. A ver si eso se entendió. El experimento 2 a la cuarta tiene dos fracciones, si lo divido en dos, de 8 corridas experimentales cada una. Yo estoy tomando una fracción de un experimento 2 a la cuarta. Por eso le llamo 2 a la cuarta menos uno. Entonces quiero que presten atención a esto que les voy a decir. Viene Taguchi y le pone D, acá le pone una F, factor F. Acuérdense que ustedes presentaron un experimento que tenía 4 o 5 corridas experimentales y tenía como 7 factores, A, B, C, D, E, F, ni una interacción. Viene Taguchi y le pone acá un factor F. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un experimento 2 a la quinta, porque tenemos 5 factores. Pero en realidad estamos con 8 corridas experimentales. Entonces, ¿qué parte es de un experimento completo? Es una cuarta parte del experimento completo. Es una fracción. Entonces, Taguchi lo que les está mostrando son experimentos fraccionados. Pero ¿qué hace él? Él directamente le da la forma de acomodar los factores y de analizarlos, pero él sabe la matemática porque ya le da el diseño, cómo tienen que diseñar esos factoriales para que se mantenga la ortogonalidad. Entonces ustedes van a encontrar que con 8 corridas experimentales, Taguchi le analiza 7 u 8 factores. Son todos experimentos fraccionados, son fraccionados. Eso es mejor. Tener conocimiento de esos 7 factores es mejor que no saber nada de los factores. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende eso? Sí, profe, sí se entiende. Vos lo entendés, Álvaro.
Juan Martín, ¿lo entendés? Me está faltando, hace mucho que no lo veo, porque no viniste la clase pasada. Juan, ¿cómo se llama Juan? Yo, profe, Juan Manuel. ¿Qué pasó, sí, la Juan Manuel? clase era mi cumpleaños el viernes pasado. Ah, está más viejo. Te vamos a respetar más. Te vamos a respetar más. Bueno, Aproveché, aproveché. por supuesto, muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, Claro, profe, por lo que entiendo, ese es, agrupamiento que hace lo hace Tauchi con el tema de promediar dos factores. Así hace el factorial, no, no digamos. promedia nada, no promedia. ¿Cómo promedia? Claro, Promedia, vos decís, el se acuerda efecto sí, que elegí un factor y después elegí otro sí, según la matriz ortogonal y el sí. valor que usaba esas dos era el promedio. No usaba cada uno por separado. No, lo que pasa es que él no usaba cada uno por... Lo que pasa es que él toma varias mediciones y toma varias mediciones de la combinación de niveles de los factores e interacciones que a él le interesa y Ujú. con esas varias mediciones determina un promedio y trabaja sobre ese promedio y sobre esa variabilidad. ¿Mm? Trabaja con los valores medios. Pero es lo mismo, es porque son observaciones simultáneas. O sea que él hace un experimento y en vez de tomar una sola observación, toma tres, cuatro, cinco, lo que sea, Y para, porque podría haber ahí, elegido menos corridas y sería lo mismo. Solamente que para sí, sí, Tauchi es un sí, promedio. claro, para Taguchi, porque no es tan importante para Taguchi el promedio, sino la variabilidad. Como los gráficos de control, igual, es el mismo concepto de los gráficos de control. No es tan importante, sino la variabilidad que hay en repeticiones simultáneas. Pone el proceso en una cierta condición medición y saca 5 6 7 8 mediciones. Pipi, pipi, ahí nomás. No lleva mucho tiempo. No, no es muy engorroso como volver a ponerlo en condiciones para volver a... No, es una cosa de, bueno, trabaje sobre cinco, acordate que él era todo industrial, ¿no? O sea, trabaje sobre cinco piezas, trabaje sobre ocho piezas, ti, van saliendo y le va tomando el diámetro, poner. Pero más que el promedio, o sea, el promedio es importante porque modificar un proceso en cuanto al promedio de lo que sea es facilísimo para un ingeniero o para un responsable del proceso. Ahora, trabajar con variabilidad en un proceso es algo de terror. Encontrar cómo modificar la variabilidad. Entonces, Taguchi iba muy atrás de la variabilidad. Para él la variabilidad era cero. Mm. ¿Vos lo viste? Sí, sí, sí. La función de pérdida, variabilidad, cero. Te salís del nominal y ya no servís para nada. Estás penalizado ahí nomás. Entonces él le daba mucha importancia a la variabilidad, mucha importancia. Y por eso tomaba muchas mediciones sucesivas. Bueno, entonces entendemos. Tenemos un experimento básico, 2 al cubo. 8 corridas experimentales, tenemos los 7 combinaciones de factores principales, interacciones dobles e interacción triple. Ahora bien, yo a este experimento básico de 8 corridas experimentales, en lugar de la interacción triple, le pongo el factor D. ¿Cómo sé que va a funcionar? Porque está representado por un contraste que es ortogonal a todos los contrastes con todos los otros factores. Entonces yo de acá voy a obtener una respuesta. Pero al haber puesto acá un factor D, acá le tengo que agregar el D, el factor D. Las corridas experimentales tiene que decir A alto, B bajo, C alto y D alto o bajo, lo que fuere. Ahora hay 4 factores. Por lo tanto, las corridas experimentales las tengo que tener en cuenta. Entonces, lo que yo he hecho al agregar un nuevo factor fue generar un diseño experimental 2 a la cuarta, pero como tomo la mitad del experimento completo, entonces lo llamo 2 a la cuarta menos uno, que sería una fracción de un experimento 2 a la cuarta separado en dos fracciones. Bueno, ¿cuáles son los alias? ¿Cuáles son los alias? Entonces acá pues, tenemos un grafiquito donde nos va a ir mostrando todos los alias. Y la verdad que es bastante complicado, porque bastante complicado para razonar. Porque fíjense que los efectos principales son alias con las interacciones triples. En principio,
no me debería preocupar porque no le puedo dar interpretación, pero no quiere decir que no existan. Pero acá está lo complicado, que las interacciones dobles son alias entre ellas, y ahí me mató. Son alias entre ellas. Cuando A, B sea significativo, no sé si esto es significativo o si esto es significativo. Ahí estoy perdida en la nebulosa. Bueno, completo, taca, taca. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, que con esto ya terminamos, el teórico, es lo siguiente. Tomamos el experimento 2 a la cuarta, ¿eh? Con todos los resultados que me dio. Acá están los efectos. Los efectos no van a cambiar por lo que yo mande al error experimental. El efecto es efecto, no depende del error experimental. ¿Mm? Entonces, en el experimento completo, con 16 corridas experimentales, este era el valor de los efectos de cada una de los efectos principales, interacciones dobles, triples, y la cuádruple se la mandé al error experimental para poder calcular la significación. ¿Eh? ¿Cuáles efectos son significativos y cuáles no? Este experimento nosotros ya lo habíamos hecho, ya lo teníamos hecho en el módulo anterior, simplemente lo estamos retomando. Entonces acá abajo les puse una tablita con el valor, cuánto es el efecto de A, cuánto el de B, cuánto el de C, que lo saqué de esta planilla, de los efectos. Y en rojo marqué los que fueron significativos. Entonces tenemos A, que es significativo, C, que B, C. C, que lo tomé significativo porque está ahí en el palo. ¿Qué otro tenemos significativo? D. ¿Mm? La interacción AB no, la AC sí, la AD sí, y se acabó. No tengo más nada significativo. ¿Mm? Bueno, nosotros habíamos este experimento, lo habíamos corrido nuevamente sacando el factor B, porque no era significativo ni B ni en ninguna de sus interacciones, pero ahora vamos a hacer completo porque queremos ver cómo impacta en los resultados el hecho de trabajar con una sola fracción. ¿Mm? Con una sola fracción. Bueno, muy bien. Entonces tenemos acá los efectos. Tenemos los efectos. Bueno, ahora vamos a trabajar con un experimento, con una fracción del experimento completo. Con una fracción del experimento completo. Entonces tenemos 8 corridas experimentales, o sea que podemos analizar el efecto de 7 factores. Pero no podemos calcular la significación. Podemos calcular el efecto, pero no la significación. Si yo quiero calcular la significación, paso, como error experimental alguno de las interacciones. Por ejemplo, en este caso yo pasé a B como error experimental para ver la significación de los efectos. Fíjense que los efectos no cambian de valor. No cambian de valor, pero necesito un denominador. Y un valor, sobre todo un valor de la T de student para hacer la significación. En realidad el efecto dividido el coeficiente es lo que me da el valor de la T de student, que no lo puse, así sí lo puse. Bueno, entonces tenemos que si nosotros hubiéramos trabajado con esta fracción, ¿eh? ¿Qué hubiéramos obtenido? Acá les puse. ¿Eh? Entonces, si nosotros hubiéramos trabajado con esta fracción, hubiéramos tenido que A, el efecto era 19. ¿Mm? Pero en realidad, el efecto de A está midiendo A más BCD. En el caso del experimento completo, porque son alias. En este experimento, que es una fracción del experimento completo, A está midiendo A más BCD. Fíjense acá, este sería el experimento completo, es A más BCD. ¿Mm? O sea, más menos.
B me da 1,5, pero B es alias con ACD. O sea que B me está midiendo, B me está midiendo el efecto de B, que es este, perdón, el efecto de B, que es 313 menos 1,63. Acuérdense que estos son los resultados que yo tengo con esta fracción que he tomado. Estos resultados tengo con la fracción que he tomado. Pero como yo conozco el valor de los efectos del experimento completo, puedo ir viendo de dónde salen estos resultados. ¿Mm? Esta sería la fracción positiva del elemento pivote. Y si nosotros analizamos estos resultados, vemos que, lo podemos ver antes también, que me da significativo A, C, D, AC y AD. A ver si me daban así. Significativos A, C, D, AC y AD. O sea, trabajando con 8 corridas experimentales, la mitad del experimento completo, obtengo exactamente los mismos resultados que habiendo hecho 16 corridas experimentales. En este caso, al tomar esta fracción, los resultados que yo obtengo no son numéricamente iguales, pero son iguales en cuanto a la significación. Vamos a ver ahora qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la parte negativa del elemento pivote. Y entonces fíjese que tengo otros valores para los efectos. Pasando la interacción a B como error experimental, vamos a ver que A es significativo, C no es significativo, dejó de serlo. O sea, esa es una diferencia con el experimento completo. D es significativo, por lo menos pega en el palo. A C y a D los puedo considerar significativos. Entonces, haciendo el mismo ejercicio anterior, esto es la magnitud de los efectos del experimento completo y este es el valor del efecto, tomando los valores negativos del pivote. ¿Mm? Entonces tenemos que A es alias con BCD, pero de manera negativa, o sea, 21 menos menos 2,83 me da 24,25 y así sucesivamente. La única diferencia es que ahora yo tengo A es significativo, B no, C tampoco, D es significativo, AC y AD. O sea, tomando esta fracción del experimento, la única diferencia con haber corrido el experimento completo es el factor C. Pero este es un ejemplo. O sea, en otros casos puede cambiar. Este es solamente un ejemplo donde nosotros podemos ver el efecto de los alias. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos acá? Ah, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa acá que yo tengo cargado los datos que corresponden a las corridas negativas del elemento pivote. O sea, estas son las 8 corridas experimentales de un experimento fraccionario, 2 a la 4 menos 1. Y tomé las corridas negativas, del elemento pivote. Entonces, nosotros podemos... Profe, No, seguimos sí, viendo la presentación, ¿no? no, espérate que me olvidé que tengo que... está bien, tenés razón, tenés razón. ¿A dónde voy? Acá ven la presentación, tengo que dejar de compartir. Tengo que dejar de compartir y compartir. Siempre hago la misma pavada, sí. Ahí está. Ahora sí. Entonces, estas son las corridas experimentales, de las 8 corridas experimentales para el caso que el elemento pivote sea todo negativo. Entonces, podemos hacer, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy.
Estoy en un Word acá. ¿Por qué no estoy en el Minitab? Ah. No estoy en el Minitab. Nosotros ¿No? vemos un Excel, Un profe. Sí, Excel. nosotros estamos viendo Excel. Excel vemos. Ah, un Excel. Bueno, entonces podemos copiar esto o abrir el Minitab. Yo lo tengo. Voy a volver a dejar de compartir. Voy a entrar el Minitab, que sería sin título. Compartir. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí está. Ahora lo ven, ¿no? Sí, y ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, ahora Lo sí. vamos, lo vamos a analizar a esto. Entonces tenemos un DOE factorial, analizar el diseño factorial. Me pregunta cuáles son los factores, lo analizo como si fuera completo, pero es una fracción del experimento completo. Aquí tengo un factorial de dos niveles. Niveles alto y bajo, acá me conviene ponerle el nombre de lo que es para darle al operario la planilla de trabajo, el operario el que va a hacer. ¿Qué diseño voy a utilizar? Bueno, no voy a hacer ningún diseño especial. Acepto. Acá pongo la variable de respuesta. Y acá tengo los términos del problema. Bueno, acuérdense que nosotros estamos corriendo 7 corridas experimentales. Entonces, si yo voy a correr todo esto, lo voy a hacer. Voy a sacar los resultados para que no me moleste y solo me deje y el análisis de varianza le voy a dejar para que lo vean. Tucuchuc, estructura de alias podemos hacer. Lo voy a ver. No quiero almacenamiento, no quiero gráfico, no quiero nada que no sean los efectos. Acepto. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces tenemos, fíjense lo que me hace. En el análisis de varianza me determina los 4 efectos y solo 3 interacciones dobles. Solito me dice que con 7 corridas experimentales ¿eh? no puede analizar más de 7 factores. 4 factores principales y 3 interacciones. Y así todo, el error no tiene grados de libertad. Se quedó con 0 grados de libertad. ¿Mm? De todos modos, yo podría sacar el efecto de los factores. Fíjense que el efecto de los factores, si ustedes miran el material, es justamente este. El efecto de los factores está. Lo que no está es la significación. ¿Mm? No está el valor de P. Entonces, lo que yo hago acá es que tengo que decidir qué voy a utilizar para el error experimental. Analizo el diseño experimental. Voy a los términos. Le digo, por ejemplo, que no voy a hacer más que interacciones hasta el segundo orden, que todo lo demás me lo pase al error, pero acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y solamente puedo tener 6 factores, porque puedo tener 7, pero uno lo tengo que usar para el error experimental. Bueno, por ejemplo, saco a B. A C y a D me daban significativos y saco los otros factores. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo esto me queda para error experimental. Entonces acepto y ahora tengo la significación, el efecto de los factores, la magnitud del efecto de los factores no ha cambiado, pero tengo la significación. Tengo la significación. Bueno. Lo único que me ha cambiado acá es el factor C, que ahora no es significativo, pero que si nosotros hubiéramos tenido todos los datos, sí podríamos haberlo analizado. Pero ¿qué pasa? Que tengo la interacción AC, así que no me importa tanto tener C, porque la interacción de AC es significativa. Entonces de ahí saco el valor de C, que interactúa con A. ¿Mm? De ese gráfico saco el valor de C, que lo tenemos, por ejemplo, acá. Si nosotros vamos al DOE, al factorial, le podemos decir que nos haga la gráfica de factores, solo los términos del problema, aceptamos, y entonces acá tenemos C. Mirando la gráfica AC, nosotros ¿qué tenemos? Que C
es mejor que esté en el nivel bajo. Este es el valor de C, que era el nivel de formaldehído que el, bueno, el encargado del proceso quería ponerlo en su nivel más bajo y nunca conseguía. Entonces acá ya sabemos que C tiene que trabajar a su nivel más bajo. Entonces, por más que yo no tenga el efecto de C, me haría falta si no estuviera interactuando con nadie, pero como interactúa, lo puedo sacar del gráfico de interacción. Bueno, ahora bien. Supóngase que yo en lugar de AC y de AD voy a poner los alias. ¿Qué me tendría que dar si yo pongo acá BD y acá pongo el alias que es BC? ¿Qué me tendría que dar? Igual. Igual, pero con signo cambiado. Exactamente igual porque es alias. Entonces yo hago estadística, doy factorial, analizar el diseño factorial, voy a los términos del modelo, saco a C y a D y pongo BC y BD. Chin, chin. ¿Qué pasó con los efectos? Que acá están. Dan iguales, pero de signo cambiado. Esto era una duda que tenía Juan Martín. La clase pasada, Juan Sí. Martín te surgió esta duda. Bueno, entonces nosotros podríamos analizar lo que querramos, ¿eh? Los factores principales siempre son principales. Y las interacciones dobles podemos analizar la que a nosotros se nos ocurra. ¿Mm? Profe, esto tiene que ver con eso de que siempre se analiza de a un bloque. No se pueden analizar dos porque no da cualquier cosa. No entiendo lo que es, no entiendo, Usted no decía al se puede. principio que el análisis se hace usando un bloque u otro. Cuando... Una fracción u otra, sí, o un bloque u otro, sí. Pero Exacto. vos podés analizar los dos. Eso es lo que se llama plegado Mm, de un experimento. O sea, vos decidís trabajar con una fracción, pero mañana te dice tu jefe, tiene de disponibilidad para repetir el experimento si usted quiere. Va, lo duplicas. claro, Lo duplicas con la otra fracción. Vos has tomado la negativa, lo duplicas, porque en realidad haces eso con la otra fracción. Y entonces ya tenés el experimento completo, la miércoles. Eso es el plegado de un experimento. bien. Bueno, lo que pasa es que generalmente no pasa eso. Y estos experimentos fraccionados se corren para hacer lo que hacía Taguchi. Resultados rápidos, chaca, chaca, chaca. Analizar efectos principales. ¿M? Y una vez que analizamos los efectos principales podemos tener duda de alguna interacción. Bueno, metemos los efectos principales y las interacciones, pero con pocas corridas experimentales sacar mucha información, porque son experimentos de escrutinio. El verdadero experimento se hace después con todos los factores que uno cree que fueron significativos o que han mostrado ser significativos para el proceso. ¿Mm? Estos son experimentos para tomar rápidamente decisiones. Bueno, dejamos de compartir y volvemos a compartir el módulo. Volvemos a compartir el módulo. Entonces, si dice, en el caso de que el factor C no es tan grande debido a que la interacción triple tiene un efecto algo mayor que las demás. Si se combinan las estimaciones de ambas mitades del factorial fraccionario, se pueden obtener las estimaciones del análisis completo. ¿Eh? Entonces, si vos en algún momento decís, bueno, voy a correr la otra fracción, voy a correr la otra fracción, no tiene que ser un experimento nuevo, alejado en el tiempo y que haya cambiado mucho las características, pues correr el riesgo de meterle un ruido bárbaro a eso, ¿no? Entonces, más bien ahí tenés que pensar que va a plegar el experimento, pero ya lo transformás en un factorial con función, ¿no es cierto? Ya lo podés considerar bloque, ¿m? Y poner alguna variable o algún factor que actúe para la interpretación de bloques. ¿M? Bueno,
Hay muchas alternativas de experimento y el Minitab los tiene a todos. Cuando ustedes entran, le dicen la cantidad de factores y los niveles que van a tomar, les dice que pueden elegir el experimento que ustedes quieran correr. Entonces, por ejemplo, un experimento 2 a la sexta son 64 corridas experimentales, completo. Pero si ustedes quieren hacer una fracción de un medio del experimento completo, que son 32 corridas experimentales, ¿m? Se establece como un 2 a la sexta menos uno. O sea, son dos bloques de 32 corridas experimentales cada uno. ¿M? Y un experimento de resolución 5 o 6. Y si ustedes quieren correr solamente una cuarta parte del experimento completo, con 16 corridas experimentales, tiene un 2 a la sexta menos 2. Con 16 corridas experimentales, Taguchi por ahí le pone 8 factores y le quedan 16, le quedan otros 8 para interacciones, por ejemplo. Y después manda una interacción para el error. Pero él ya lo tiene a eso en los cálculos. Pero a medida que uno le va agregando factores principales al experimento para analizarlo, el experimento pasa a ser un experimento factorial de un factor más. De un factor más. Bueno, esto es lo que tienen ustedes en el Minitab. Esto tienen en el Minitab. O sea, tienen un experimento, por ejemplo, un 2 al cuadrado, tiene 4 corridas experimentales, completo. ¿eh? Un experimento 2 al cubo son 8 corridas experimentales, ¿eh? Experimento de resolución 3. O 2 al cubo, o podemos tener 2 de 4 corridas cada uno. Un experimento 2 a la cuarta, lo podemos correr completo con 16 corridas experimentales, o podemos considerar la mitad del experimento, como uno de resolución 4, o la mitad de un experimento que serían 8 cada una, o con 4, etc. Bueno, lo bien, porque van siendo las resoluciones. ¿Mm? Bueno, y acá terminamos la materia. Disfruten, apláudanse. ¡Qué felicidad! Chucu, chucu, chucu. Hemos terminado la materia. Bueno, entonces ahora, si ustedes quieren, paramos 10 minutos. Si ustedes no quieren, seguimos con las características del examen y cortamos todo. Lo que ustedes decidan. Si quieren descansar un ratito, paramos. Si quieren que sigamos con las condiciones, que será una media hora más, que vamos a hablar del examen, seguimos una media hora más. Yo creo que convendría directamente seguir, ya que es más que nada una Sí, explicación, ¿no? Sigamos, Para sigamos. que el cerebro procese y entienda. Sí, señor, para que el cerebro sí, procese pienso lo y... mismo. Sí, Bueno, sí, Sí, entonces seguí coincido. seguimos. mejor. Digamos, Voy a dejar de compartir a, para entrar al instructivo. Este instructivo del examen lo tienen en el aula virtual, les aviso, ¿no? Y si no lo tienen, pero lo tienen, está. Creo que la diferencia que yo le cambié acá es un puntaje, pero creo que lo tienen. La verdad que no me fijé. Bueno, cualquier cosa me lo pide alguno y se lo pasa a los demás, no hay problema. Bueno, entonces vamos por partes, dijo Jack. El examen tiene dos partes, dos partes. En la primera parte, que tiene un puntaje de 3 puntos máximo, ¿m? Em, tenemos un trabajo, tienen que entregar un trabajo que yo les voy a asignar, un proyectito para resolver, que vale 3 puntos. Dentro de ese mismo proyecto se le hacen preguntas sobre el trabajo. Las preguntas tienen un punto más. Y ahí se le agrega a los que trabajaron en clase, que fueron todos, un punto más. Entonces, en total, esta primera parte del examen es de 5 puntos. ¿Cómo hacemos este trabajo? ¿Cómo hacemos este trabajo? Este trabajo se hace de la siguiente manera.
Ustedes me tienen que mandar por mail, y ya les voy a dar mi mail, que no sé si se los di, pero les doy mi mail, no por WhatsApp, sino por mail. Me tienen que mandar el grupo. O sea, ¿quiénes van a componer el grupo? Que puede ser hasta un máximo de 3 personas, no más. Puede ser de a uno, de a dos, de a tres, pero no más. Entonces, me mandan por mail, me dicen, nosotros somos un grupo, somos tal y tal y tal. Perfecto. Entonces yo sobre ese mail le mando el trabajo de investigación. Y después ustedes me lo tienen que mandar hecho al trabajo de investigación. Yo lo corrijo y entonces hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Que ustedes obtengan un puntaje mayor o igual a 3,5 o que obtengan un puntaje menor. Si obtienen un puntaje de 3,5 o mayor, han aprobado el trabajo. Y si el puntaje es menor, tienen que volver a rendir el trabajo en una instancia de recuperación. Eso puede ser de dos maneras. Si el trabajo tiene pocos errores, pero errores, yo le mando a decir qué es lo que tienen que corregir y que me lo manden de nuevo. Entonces no está reprobado, está observado nada más. Si el trabajo es una reverenda porquería que no han entendido nada, tendrán que hacerlo de nuevo, hacer un trabajo nuevo, en la instancia que ustedes tienen de recuperación. ¿Eh? Lo mismo si no van a hacer el trabajo, tienen la instancia de recuperación para hacerlo, ¿no? Es como una materia, digamos. Pero siempre es bueno dejarse la instancia de recuperación por las dudas tengan que recuperar. Eso con respecto al trabajo. Si ustedes no rinden el trabajo o lo desaprueban en la instancia de recuperación y lo dejan la materia, el año que viene tienen que hacer un nuevo trabajo. Tienen que volver a rendir la materia como de cero. Bueno, eso sería con respecto al trabajo que tienen que hacer ustedes. Después, como les dije la vez pasada, en un día determinado que se va a poner de acuerdo Lucas con ustedes. Ah, perdón. Ustedes me tienen que decir cuál es la fecha límite para que yo reciba los trabajos, porque no vamos a estar hasta fin de año recibiendo. Entonces ustedes me tienen que poner una fecha, porque yo tengo que entregar las notas. ¿Mm? Me tienen que poner una fecha y decir, bueno, como fecha límite vamos a poner yo el 30 de julio. Esa es la límite. El que lo quiere ir mandando, si alguien lo quiere mandar antes, lo mandan. Si alguien pasa del 30 de julio, se lo tomo para la recuperación, porque yo tengo que pasar las notas, les vuelvo a repetir. ¿Eh? Entonces, ustedes me dicen, la fecha límite va a ser tal. No sé si lo quiere decir ahora o si me mandan un mail, no hay ningún problema, pero me tienen que poner cuál es la fecha límite para yo recibir los trabajos. Cosa que si una persona me la entrega 2 o 3 días después, bueno, ya está fuera de término, porque ustedes han elegido la fecha. ¿Y puede usted proponer más o menos, profe, cuál sería más o menos tentativo como para... ¿Ustedes van a trabajar en las vacaciones o se van a tomar vacaciones? En las vacaciones yo no voy a estar. O sea que vos te vas de vacaciones, eso es lo que pregunto. Entonces, a la primera semana de agosto. Puede ser, profe, primera semana de agosto, sí. Ok, No profe, sé qué estoy de piensan los acuerdo. chicos. A mí me parece perfecto. Bien. Bueno, me parece bien. La primera Bien. semana de agosto, espérate que me fijo acá en la fecha, la primera semana de agosto sería hasta julio-agosto. No, julio-agosto. La primera semana sería hasta el 7 de agosto. ¿Está bien? Bueno, ¿Eh? ¿7 de Hasta Ok, el de agosto? 7, acuerdo.
7 de agosto, Ponga, fecha límite. Fecha límite le 7 de agosto. fecha límite. Atenti, ¿no? Es un ¿Cuál? viernes, 7 de agosto. Hasta el 7 de 7 de agosto. agosto espero los trabajos. Bueno. Ok. Eso con respecto al trabajo. Entonces, acuérdense, el trabajo vale 3 puntos. No se pongan locos si por ahí tienen un 2, porque es una muy buena nota, un 2. Entonces, el trabajo vale 3 puntos. El trabajo incluye preguntas sobre el trabajo que hicieron, que vale un punto. ¿M? Después tienen un punto por el trabajo en clase y en total esa parte del examen vale 7 puntos. Si ustedes sacan menos de 3,5, han desaprobado, y si sacan más de 3,5 puntos, han aprobado el trabajo. Bueno, después, un día determinado, que se ponen de acuerdo ustedes con Lucas, también se ponen de acuerdo con él, después del 7 de agosto, le van a hacer responder a 5 preguntas teóricas a través de un software que le llegan a ustedes de manera aleatoria. ¿M? En total, yo tuve que hacer 60 preguntas y a ustedes les llegan 5 preguntas, pero no son 5 preguntas a desarrollar, son 5 preguntas de respuesta muy corta. No tienen que desarrollar nada, no estudien fórmula, no estudien nada de esas cosas porque no van a Es, tener que hacer profe, nada de ¿es eso. choice? ¿Es choice? No, no es choice. No, no, no es choice. No, Bien. porque el software te tira aleatoriamente 5 preguntas. Ah, Eso es lo que bien. te digo. ¿Mm? Perfecto. No es que. Entonces, esas preguntas se responden muy escuetamente, pero por favor respondan. Porque por ahí le digo, Taguchi dice tal y tal cosa. ¿Estás todo de acuerdo con esa afirmación? Y me contestan sí. Ah, ¿Me bien, entendés? perfecto. Sí, O sea, sí. no, sí, ¿por qué? Claro, O ¿por qué? sea, el p-valor en hipótesis significa que si es menor a 5% se rechaza la hipótesis nula. ¿Es así? ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí. No. No, por favor, expliquen. Escriban algo. Claro, la, Escriban la algo. respuesta es breve, pero no tanto. Claro, claro. O sea, es a desarrollar, pero Desarrollar, escueto. corto. Exactamente, pero desarrollen, porque eso le va a la nota, porque si ustedes le digo, ¿están de acuerdo con tal afirmación? Y me dicen sí, sí es un aleatorio entre no y sí. Lo puede poner, no sé qué poner, pongo sí, pero podría haber puesto no. Yo no sé, no estoy de acuerdo en que ustedes están Claro. de acuerdo con Taguchi, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Profe, Entonces, no. nada de Minitab, eso. No va a haber nada de fórmulas, solamente preguntas a desarrollar, pero muy breve. Solamente Exacto, eso va a pero no haber. a desarrollar, Mm. sino O sea, sí, preguntas cortas. cortas. Claro, claro, Perfecto. preguntas Nada cortas. de cálculo en Minitab, ¿no es cierto? Nada No, acertable. no, No, no. chicos, no, no, Bien, para bien, nada, para nada. Es un teórico que yo tengo la bien, obligación de hacer, para que bien, tengan ustedes algún pasaje por los apuntes. ¿Qué sé yo? bien. Si tengo 3 factores, uno con 2 niveles, otro con Sí, 3 y otro con sí, 5, ¿cuántas corridas experimentales tiene mi experimento? Entonces ustedes me ponen, tiene tantas corridas experimentales, pero eso explíquenlo. Explíquenlo. Entonces, para que yo pueda entender que ustedes han entendido eso. Pero así, preguntas gruesas. Nada de alias, nada de esas cosas raras. ¿Eh? Bueno, el trabajo práctico, si ustedes están resolviendo el trabajo práctico y tienen alguna duda, me escriben. Pero no me manden el trabajo, porque si no es como una precorrección. Yo no puedo hacer una precorrección. Ustedes me pueden preguntar dudas, pero no me pueden mandar el trabajo para que yo se lo vea y le dé mi opinión, porque en ese caso yo ya lo estaría corrigiendo. ¿M? Y no sería justo para los demás que yo les esté marcando dónde están los puntos de conflicto, o qué está mal, o qué no está bien en el trabajo y los otros no. Entonces, ustedes me preguntan por WhatsApp, por mail, lo que quieran, y yo les contesto, pero el trabajo me lo mandan o sea, antes del Sí. 7 de agosto.
El que lo tenga antes mejor, porque me lleva un tiempo corregir cada trabajo, me lleva un tiempo. ¿M? Y van a ser muchos grupos. Bueno, otra cosa, el trabajo práctico tiene que ser de no más de 5 carillas. Como mucho 5 carillas. Entonces yo les digo cuáles son los puntos que ustedes tienen que desarrollar en el trabajo. Cosa que ustedes pongan, lo van siguiendo. Ustedes tienen un enunciado, tienen un trabajo, van siguiendo estos puntos, que son los que le marcan lo que tienen que ir haciendo en el trabajo. Entonces, definir el problema, por ejemplo. Entonces hacen la definición del problema y cuál es el objetivo. ¿Cuál es el problema y cuál es el objetivo? Menor es mejor, nominal es mejor, mayor es mejor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el diseño experimental empleado? Bueno, en este caso se usa un factorial con 3 factores, uno a 2 niveles, otro a 3 niveles, con tantas repeticiones, el experimento tiene tantas repeticiones, o sea que en total se hacen tantas corridas. ¿Qué experimento se ha utilizado? Un diseño factorial completo, por ejemplo. Bueno, hasta acá entonces describimos, pero así, 2 renglones para cada cosa, ¿no? Y hasta acá describimos cuál es el problema que tenemos y qué experimento vamos a hacer. ¿Qué características tiene el experimento que vamos a hacer? Una vez que cargamos los datos en el software, hacemos un análisis descriptivo y sacamos conclusiones del análisis descriptivo. No se olviden de eso. El análisis descriptivo puede tener muchos gráficos, tablas. No hace falta que pongan todo. Los gráficos pónganlos chiquititos. Pongan, si quieren ustedes poner algún gráfico, pónganlo chiquitito. No importa más, me importan más que nada las conclusiones. Bueno, hay que hacer prueba de supuestos. Entonces ustedes ahí pueden probar la normalidad y la homogeneidad de varianza y ponen, si quieren poner el grafiquito, lo ponen bien chiquitito. Una vez que se han verificado los supuestos, sí que se verifican, si es que se verifican, ¿eh? Hacemos el análisis de varianza, hacen ustedes el análisis de varianza. El análisis de varianza puede ser que ustedes tengan varios factores, varias interacciones, y entonces pasan interacciones al error, para ver si le da más significación los factores, ¿sí? No me manden eso, mándenme el modelo final con el que ustedes se queden. No me manden todos los pasos. Esto nos dio primero, mandame esta interacción, no me la saqué, la volví, la puse, la saqué. Eso no. Solamente el análisis de varianza final. Que ustedes, con el modelo que ustedes se quedan. Y acuérdense que hay que encontrar primero el modelo que vamos a usar y después calcular, hacer el estudio de los residuales. No hagamos el estudio de los residuales de todos los datos del modelo completo, porque el estudio de los residuales tiene que ser del modelo que nosotros vamos a usar para analizar los datos, el que finalmente hemos elegido. Bueno, si nosotros tenemos un análisis de factores, ya sean 2, 3, los que fuere, 2 no, con más de 2 niveles, hacemos también las comparaciones múltiples para ver cuáles son los niveles significativos de los factores. Si tiene 2 no se hace comparaciones múltiples porque si el factor es significativo es porque hay diferencia entre los niveles, punto. Ya no se hacen comparaciones múltiples. Hacemos gráficos que puedan ser interesantes para el problema, como los gráficos de efectos principales, gráficos de interacciones. No pongan gráficos de efectos principales y gráficos de interacciones porque generalmente las conclusiones no son las mismas. Un factor puede ser independientemente puede tener un efecto ascendente, digamos, con los niveles de los factores y cuando van a ver la interacción no es así. Interactuando con otro cambia ese procedimiento, esa cuestión. Entonces, analicemos, si tenemos interacciones significativas, analicemos los factores a través de las interacciones.
Cuando terminan, sacan una conclusión estadística. No hace falta que sean 2 hojas, 2 renglones, una conclusión estadística. ¿Mm? Hicimos un experimento factorial fraccionado, por ejemplo, no factorial fraccionado, no. Hicimos un experimento factorial con 2 factores y con interacción. Hemos obtenido que el factor tal fue significativo y la interacción también, por ejemplo. Y esto significa. ¿Mm? Lo que sigue, sacamos la conclusión estadística con la significatividad y sacamos después la conclusión en términos del problema, pues teníamos un objetivo. Tenemos que responder a ese objetivo. ¿Mm? Una vez que terminamos, tenemos que contestarle al objetivo. Si hemos logrado, por ejemplo, si la mayor era la mejor, si hemos logrado obtener un resultado más favorable. ¿Mm? Más favorable. Bueno, y después se pueden hacer pequeñas sugerencias de mejoras. ¿Mm? Bueno, no copien y peguen párrafos. ¿Mm? Cuando se le hace preguntas sobre el trabajo que están acá arriba, el trabajo y las preguntas que están junto con el trabajo, están las preguntas del trabajo. ¿Eh? ¿Qué opina usted de decirle que la interacción de tal y tal le dio significativa? ¿Qué significa en términos del problema? Entonces, no copien y peguen de otras partes, porque queda sumamente poco profesional. ¿Mm? Bueno, eso es todo, gente. ¿Alguna duda? ¿Tienen Una mi duda, WhatsApp? ¿Tienen mi una duda me mail? quedó. Eso sí, Y quería el pedir que mail, nos pase profe. el mail y el WhatsApp, por favor. Igual WhatsApp sí, me acuerdo que sí lo tengo yo, pero por si la duda. Juan Martín El quiere hacer mail una para pregunta. poder mandarle el mail, profe. Sí, el mail es Silvia, las consonantes de mi apellido, JKS, todo junto, @gmail.com. silviajks@gmail.com. ¿Mm? Entonces me mandan así, nosotros hacemos grupo con fulano, sultano, ¿eh? Y entonces yo tengo que buscarlo, armarlo, o sea que me lleva un tiempo armarle el trabajo, no lo voy a hacer, si me manda mañana, no lo voy a hacer mañana, que les quiero decir que me lleva unos días, así le armo a cada uno el trabajo y ustedes lo tienen, lo ven y bueno, tienen hasta el 7 de agosto para mandarlo analizado. ¿Mm? Bien, profe, y después le avisamos de lo del examen. ¿Qué fecha va a A ser? Lucas, Ah, a Lucas. Lucas. Sí, el Bien. examen es en realidad es con Julieta, creo que se llama la secre de Lucas. Ah, ¿no, La no es con Juli. usted, profe? ¿No va a estar más usted? No, Ah, no la vemos no más. es, Ah, no me ven más. ah. Aleluya, aleluya. No, profe. Profe, No me ven una más. consulta tengo. El trabajo. Hay uno de los puntos que dice preguntas sobre el trabajo. ¿Eso va a ser exponiéndolo? No, no, Eh, no, no. No, como te decía recién, yo te pregunto, ¿no? En esa sí. pregunta te pregunto, ¿qué significa en su trabajo que la interacción entre tal cosa y tal cosa quede significativa? Sobre el Ah, está trabajo bien. mismo que vos estás haciendo, ¿entendés? O sea, sobre Ah, ese está trabajo, bien. cosa de que los haga razonar, porque cuando uno aprende a manejar una técnica, sobre todo cuando es una técnica computacional, le parece que toda la vida pasa solo por esa técnica. Y todo lo que vos vas a ver de acá en adelante vas a creer que se puede analizar con un diseño de experimento y no es así. Entonces, preguntas, ¿viste? Se hacen preguntas sobre el trabajo mismo que hicieron. ¿Eh? Perfecto, perfecto, entendimos. Y lo que les quiero recomendar, si es que les puedo recomendar algo, es que traten de hacerlo juntos. Tienen la facilidad de juntarse a través del Zoom o lo que sea, porque es importante que lo hagan al trabajo. O sea, la idea es esa, que ustedes se encuentren frente a un problema práctico y tengan que ver de resolverlo. Cualquier duda me pueden preguntar para que poder discutir entre ustedes, no le tiren, bueno, Julieta va a hacer el trabajo nuestro y después Julieta le avisa que ya lo terminó y me lo mandó y los otros integrantes del equipo no tienen ni idea de lo que ha hecho Julieta. Eso
habla muy mal de ustedes como profesionales, muy mal de ustedes como profesionales. O sea que descuento que no va a pasar eso. No por mí, sino por ustedes fundamentalmente. Bueno. Les quiero decir por último que ha sido un placer enorme trabajar con un grupo como ustedes, que realmente hace mucho tiempo no tenía un grupo participativo y activo como ustedes. Sinceramente, ha sido muy placentero este año dar esta capacitación y que espero de todo corazón que les sirva para la vida laboral, que les sirva, que les movilice la cabeza, aunque sea, que les movilice la cabeza. Y discúlpeme que los he llenado de formulerío y de cosas complejas, pero sigo insistiendo que ustedes no pueden ser los mismos una vez que terminan esta maestría. No pueden ser los mismos. Tienen que tener una visión un poquito más lejos que los demás. Por lo menos saber que algo raro hay y que tengo que buscar o estudiar qué pasa porque esto no es como me parece. O sea, tener esa visión de decir, bueno, eh, tengo que agarrar un libro que no muerde ni leer o un paper o lo que fuere y buscar información. Bueno, muchas gracias por el tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Les agradezco enormemente. Bueno, Muchas Gracias a gracias a usted, usted. profe. Gracias, Muchas Muchísimas gracias. gracias. Excelente todo. Juan Martín, que te mejores pronto, por Dios. bueno, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Bueno, Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. nos vemos. Chao, bueno, hasta muchas luego. gracias. Chao, hasta Gracias. Chao, luego. gracias, Gracias. profe. Buen fin de-